Bueno. Pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este curso que vamos a iniciar el día de hoy, que lleva por nombre Participación de las mujeres en las distintas disciplinas, causas y consecuencias de su ausencia. Este curso marca el inicio de un proceso sin precedentes en la Universidad Autónoma de Chiapas para la transversalización de la igualdad de género en los planes y programas educativos, como mandata la Ley General de Educación. Dicho proceso contempla este curso que consta de 10 sesiones de 2 horas cada uno, el acompañamiento de algunos planes educativos para lograr este propósito y el diseño de una guía metodológica para la transversalización de la perspectiva de género dirigida al personal docente. A lo largo de la historia, el patriarcado ha sostenido y fortalecido una ceguera de género que ha borrado la participación de las mujeres en todos los campos y dimensiones de la vida social, política, cultural y económica. No obstante, la participación de las mujeres ha sido visibilizada de manera desigual debido a las jerarquizaciones y opresiones sociales de clase social, color de piel, a la racialización que nos atraviesa el cuerpo. Iniciamos, pues, un proceso de transformación profunda en la manera de ver la realidad que nos lleve al cuestionamiento de los fundamentos androcéntricos y coloniales de la ciencia misma y de la vida académica. Segura estoy que disfrutaremos de esta travesía. Antes que le dé la palabra a la doctora Leticia Bonifaz, la responsable de este curso, le voy a dar la palabra a la doctora María Eugenia Culebro Mandujano, secretaria general de la Universidad Autónoma de Chiapas, para que nos dé la bienvenida. Adelante, doctora. Si le habilitan, por favor, el micrófono a la doctora. Sí, doctora, ¿cómo aparece? ¿Con qué nombre? No aparece con María María. Eugenia. No la veo con ese nombre. Yo ahorita la acababa de ver. Bueno, y mientras se vuelve a conectar la doctora María Eugenia, doctora Leticia Bonifaz, te doy la palabra, por favor. Muchas gracias, Liliana. Me da muchísimo gusto que vayamos a iniciar hoy un curso de 10 sesiones, como ya comentabas, de 2 horas. Y la idea es que sea un curso útil para todas las personas que forman la comunidad académica de la UNACH y que vamos a mostrar de manera muy clara y con muchos ejemplos por qué es necesario modificar muchos de los contenidos y la manera como hemos venido enseñando distintas disciplinas. Las materias están separadas sesión por sesión, pero todo tiene que ver con todo. Ese es un reto del siglo XXI. Van a decir algunos que solo les interesa su disciplina, pero yo recomendaría que completen todas las sesiones, porque nos vamos a ir todas las personas que estamos incluidas como ponentes, vamos a tomar de la anterior, vamos a dar pauta para lo que sigue, y vamos a mostrar cómo esta transversalidad no es algo teórico, sino es algo real, cómo no podemos separar contenidos, y nuestro gran objetivo es que vayamos viendo qué pasa en la filosofía, en el derecho, en el arte, en la economía, y la ventaja es que al hacerlo por Zoom vamos a tener especialistas de mucha calidad, vamos a tener a los mejores y las mejores en cada disciplina, y vamos a poder hacer en la UNACH pues un inicio de algo que se va a estar ya realizando en todo México. Justo la Facultad de Derecho de la UNAM comenzó con algo que
está orientado solo al derecho. Y la intención es que después vayamos en un segundo momento revisando disciplina por disciplina. Hay muchas premisas de las que partimos, pero la que yo quiero señalar es que muchas veces no somos conscientes de cómo repetimos no solo estereotipos, sino repetimos verdades a medias o cuestiones que en toda universidad se deben preguntar por qué son así y si pudieran ser de otro modo. Parto de la idea de que toda la universidad tiene como propósito formar a personas que en el futuro van a desarrollar trabajos que, si no están impregnados de este cambio, posiblemente se sigan repitiendo viejos vicios que son justamente los que queremos cortar. Para mí es un honor trabajar con Liliana, con el rector Natarén, que ha estado no solo muy abierto y receptivo, sino es un gran cómplice de este proyecto y por supuesto sin su guía y su decisión, pues no estaríamos iniciándolo hoy como lo estamos haciendo. Vamos a tener hoy un contenido muy importante con ponentes de calidad y así nos vamos a ir siguiendo sesión tras sesión e insisto, no pensemos que algo que le importa a la economía no le importa a otra disciplina social o de ciencias exactas. El mundo que nos está tocando vivir es un mundo complejo y parte de la complejidad es, repito, que todo tiene que ver con todo. Gracias, Liliana, y pues esperamos el mensaje de la rectoría. Sí, muchas gracias. Por favor, ¿le pueden abrir el micrófono a la doctora María Eugenia Culebro? Secretaria General de la Universidad Autónoma de Chiapas. Adelante, doctora. Muchas gracias, Liliana. De verdad que es un gusto estar acá. Saludo con mucho aprecio y mucho respeto y admiración a la doctora Leticia Bonifaz. Pues gracias, doctora, por siempre estar aportando a su tierra desde diferentes espacios. Pues es usted todo un referente para las mujeres chiapanecas y de verdad que es un honor que esté usted dentro del espacio, aunque sea virtual, pero sabe que esta es su casa, que es su universidad. Pues nuestro rector, como siempre, le manda un muy afectuoso saludo y nuestra gratitud por compartir con la universidad pues su tiempo y su ejemplo y pues estas reflexiones que tendremos a lo largo de la sesión. Muchísimas gracias. Saludo también a Liliana Velato. Muchísimas gracias, Liliana, por la invitación y por esta iniciativa. Quiero aprovechar también a saludar a la maestra Jacel Pacheco, directora de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, mucho gusto. Y me da mucho gusto ver también aquí a titulares de unidades académicas, al doctor Omar David Jiménez Ojeda, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la maestra Hortensia de la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena, a nuestros ponentes, de verdad, muchísimas gracias. Cecilia Lavalle, que está por acá también, muchísimas gracias, de verdad. Es una gran oportunidad. Creo que hoy es una fecha histórica para la universidad. Esta sesión Zoom es especialmente trascendente. El cambio cultural empezó en esta gestión de nuestro rector Natarén, pues desde su inicio él ha sido siempre un convencido de que incorporar la perspectiva de género a la universidad pues tiene que pasar por un proceso y una transformación no solamente, digamos, de la estructura y en la parte formal, sino más allá, incorporarlo en los planes y programas de estudios, incorporarlo en cada una de las decisiones, de la toma de decisiones a todos los niveles de la organización. Pues esto ha sido un proceso que se ha iniciado de años atrás, pero el estar en esta sesión representa ya comenzar a materializar esto en lo más importante, que es la formación de nuestros estudiantes, de nuestras compañeras estudiantes también. Creo que es fantástico que podamos tener el apoyo de estas grandes mujeres y hombres que a lo largo de diferentes sesiones pues van a compartir con nosotros una serie de reflexiones que nos ayudarán a transformar pues cada uno de los programas, de los contenidos y de verdad incorporar una perspectiva de género profesional dentro de nuestra currícula universitaria. Entonces, pues en nombre del doctor Natarén, de verdad nos sentimos muy complacidos de poder iniciar estos trabajos, Liliana. Sé que es unas sesiones, hoy empezamos un trabajo que será de muy largo aliento, pero que bueno, estamos complacidísimos de poder celebrar esta sesión
y pues bienvenidas a todas y a todos. Muchísimas gracias por la conciencia de la necesidad de servir. Gracias. Muchas gracias, Maru, secretaria general de la universidad. Quisiera darle la palabra a mi compañera Nacheli Salazar Flores, que nos va a hacer pues algunos anuncios parroquiales, como ella dice, ¿no? En términos de inscripciones, de algunas cosas que son muy importantes. Y por favor, lo que decíamos hace ratito antes de iniciar con Leti Bonifaz, es que ojalá que esto se pueda transmitir, que ustedes puedan socializar también y contagiar a otras compañeras, a otros compañeros docentes y personal administrativo para que se sumen a esta iniciativa, ¿no? A esta transformación también de la universidad. Adelante, Nash. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues los anuncios parroquiales son los siguientes. En un momentito más yo voy a compartir el link de asistencia de la sesión del día de hoy y todas las sesiones que tengamos continuamente hasta el día 6 de octubre, si no estoy mal, si no me corrigen. Vamos a tener este link de asistencia. Para poder cumplir con entregarles una constancia, necesitamos que todas y todos cumplan con un 80% de asistencia mínimo. Y el día de la última sesión, se les va a pedir que entreguen una reflexión no mayor de 3 cuartillas, en la que puedan expresarnos cuál es la utilidad de este curso, de esta formación en sus unidades de formación, ¿no? Entonces, tampoco nos vamos a poner muy academicistas, pero sí deseamos una reflexión para poder pues validar, ¿no? Estos procesos e ir conociendo también qué cambios o qué necesidades hay en cada una de las unidades y las áreas, que sabemos que son diversas, y pues eso nos va a permitir, ¿no? Ir como completando esta tarea que se inicia, que como bien comentó la doctora Liliana Velato, la doctora Bonifaz, pues es un proceso histórico en esta casa de estudios, ¿no? Y pues bienvenidas, bienvenidos todos, y un placer estar aquí. Muchas gracias, Nash. Bueno, pues ya damos inicio a esta sesión. Antes que comience esta sesión, quiero presentarle a nuestros ponentes Cecilia Lavalle Torres y el doctor Jorge Ordóñez Escobar. La doctora María Cecilia Lavalle Torres estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Autónoma de México. Tiene la especialidad en Igualdad por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Es feminista y se ha dedicado los últimos 20 años a trabajar por los derechos de las mujeres desde el periodismo y la capacitación en comunicación política, empoderamiento y liderazgo de las mujeres. Es socia de 12624 consultoras y colaboradora como capacitadora para distintas organizaciones internacionales como la OEA, PNUD e IDEA. Es integrante de Mujeres en Plural, que trabaja por los derechos políticos de las mujeres, del colectivo Méxicos Posibles, que trabaja por un país más democrático y con paz sostenible, y de AUNA, que es una agrupación que impulsa nuevas representaciones políticas con liderazgos de mujeres. Es autora de 3 libros respecto a la participación política de las mujeres y coautora de varios manuales y guías relacionadas con la igualdad, la sororidad y la violencia política contra las mujeres en razón de género. Por su parte, también el doctor Jorge Ordóñez Escobar es consultor en litigio constitucional y asuntos políticos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también realizó los estudios de doctorado en Derecho. Es especialista universitario en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y en constitucionalismo del Estado Social por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor en diversas universidades, como el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Panamericana. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública y en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente es consultor en litigio constitucional y asuntos públicos. Muchas gracias y le damos la palabra a Cecilia Lavalle con esta sesión denominada El Punto de Partida. ¿Qué ha dicho la ley hasta ahora?
Adelante, Cecilia. Ya. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a la doctora Leticia Bonifaz, a la Universidad Autónoma de Chiapas. Gracias por sumarme a esta aventura, que yo espero que rinda muy buenos frutos para que sea ejemplo en el país. Voy a arrancar y vamos a tejer esta conversación como a tres manos. Vamos a ir trenzando entre Jorge, Leti y yo, vamos a ir tejiendo esta trenza de esta primera sesión. Sus dudas, sus opiniones, sus preguntas, pueden escribirlas en el chat, que iremos dando respuesta en el camino o dejaremos un tiempo al final, o las responderemos de cualquier manera en nuestros correos para por si quieren tener alguna reflexión más puntual o quisieran algo más de información al respecto. Me voy a permitir compartirles pantalla porque les traigo algunas imágenes, pero la iré subiendo y bajando para que también... ahí está. Ya la ven, ¿verdad? Muy bien. Como en todas buenas historias, el punto de partida tiene que empezar por érase una vez. Y aquí quiero que se imaginen o recuerden lo que han visto, lo que han escuchado, lo que hemos visto en películas de lo que era la larguísima Edad Media. Esa época entre el siglo V, el siglo XV, en el que a nosotras nos fueron contando los cuentos de princesas que bordaban y esperaban a que el príncipe azul o morado, del que el color que fuera, llegara a rescatarnos de algún castillo. Claro, en esos cuentos no nos cuentan cómo le iba a las mujeres campesinas o a las mujeres que hacían algún tipo de servidumbre. También hemos visto películas de las cruzadas que hacen referencia a la Edad Media. En fin, imagínense esa época en la Edad Media. En lo que ahora es México, pues estábamos en franco proceso de colonización. Bueno, a lo largo de la Edad Media llegan los españoles a descubrir estas tierras, lo pongo desde luego entre comillas, la conquistan, y esa conquista se va dando en diferentes tiempos y momentos a lo largo de lo que ahora es México. Hacia fines de esa Edad Media estábamos ya en franco proceso de colonización, y en algunas regiones, como en la que yo vivo, como Campeche, como Veracruz, acercándose hacia el siglo XVIII, también estaban ahí la piratería presente, todos estos actores tratando de quedarse con un pedazo de las riquezas de estos nuevos descubrimientos. A la vez en Europa estaban teniendo una serie de guerras entre las potencias de esa época. Una vez que se imaginen ese escenario, quiero que imaginen que en ese contexto empieza a haber filósofos, el jueves veremos algunas filósofas, que deciden darle una gran vuelta de tuerca a la reflexión y a la época, colocando nuevas ideas. De esas nuevas ideas va a surgir un nuevo contrato social que se va a llamar Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este nuevo contrato social nace en Francia, fines del siglo XVIII, y va a tener enormes repercusiones en casi toda Europa y desde luego en sus colonias. Y la Nueva España ya era una de esas colonias. Estos derechos del hombre y del ciudadano tenían grandes cosas. Estaban ya influidas por este pensamiento que hablaba de igualdad, de libertad, que estaba poniendo en tercer, cuarto o quinto lugar a las religiones, que estaba diciendo, particularmente a la católica, que era la que estaba vigente y con enorme poder,
estaba diciendo que la razón era lo que nos hacía iguales, y en este contrato social tienen postulados maravillosos. Todos los hombres nacen y permanecen iguales en derechos, la ley debe ser la misma para todos, todos pueden ocupar cargos públicos. Como pueden suponer, viniendo de ese contexto que les hice recordar, esta era la gran cosa. Así que todos nacíamos iguales, ¡qué maravilla! Estaban haciendo aquí la ciudadanía, lo que ahora llamamos ciudadanía, lo que ahora conocemos como derechos en general, y también estaban haciendo la nueva, la democracia moderna, esa que ahora estamos todavía puliendo y enojándonos con ella y queriendo restaurarla y modificarla. Y esta fue la gran cosa. Salvo por un pequeño detalle, que no fue tan pequeño. Cuando dijeron todos, realmente querían decir hombres. Y bueno, en principio, para ser justa, tampoco entraron todos los hombres, porque cuando se planteó la idea del ciudadano, alguien preguntó, oigan, ¿y todos somos ciudadanos? Bueno, todos los que sean libres. Contestaron, muy bien, entonces los esclavos no. No, los esclavos no, muy bien. Los que no son esclavos sí, bueno, siempre y cuando tengan propiedades y puedan mantenerse a sí mismos. Ok, entonces la servidumbre no. No, claro, la servidumbre no. De modo que empezaron, ese todos, ya rebajadito, llegó a incluir únicamente hombres blancos con propiedades. Pero aún las mujeres blancas con propiedades quedaron fuera. Todas las mujeres fueron excluidas en el minuto en que nació la ciudadanía y la democracia moderna. Nos cerraron la puerta en las narices. Y a partir de ahí comienza un largo camino por organizarnos e ir ganando, reconquistando, conquistando cada uno de los derechos que ahora tenemos. Vamos a ver a continuación un poco cómo empezó este proceso y cómo influyó eso en las leyes que empezaron a ajustar esa camisa de fuerza. Dentro de las protestas, porque ustedes se podrán imaginar que no fue todo como que dijéramos, bueno, nos quedamos fuera, pues qué pena. Pues no, empezamos realmente a protestar como ha sucedido en todas las épocas de la historia, y aquí les traigo solo algunos personajes importantes, como Olympia de Gouges, que escribió una copia exacta que llamó Los derechos de la mujer y la ciudadana. Y no excluyó a los señores, solo nos incluyó, pero eso era profundamente revolucionario, aún para estas mujeres que habían participado en la Revolución Francesa y estaban ahora contra el régimen que no sacaba a todas las mujeres de este nuevo contrato. También había hombres, porque en todas las épocas ha habido hombres solidarios, congruentes con lo que están pensando y con lo que están diciendo, que están colocando ahí en la democracia, esta que nacía, la ausencia de nuestros derechos. Aquí les traigo solamente a presentar a Nicolás de Condorcet, que escribió sobre la admisión de las mujeres a su derecho a la ciudad, es decir, a la ciudadanía. Y también les traigo a Mary Wollstonecraft, escribió primero, una inglesa. Estos tres fueron cuates, estuvieron en la misma época y se conocieron. Mary Wollstonecraft escribió Vindicación de los Derechos del Hombre y fue súper aplaudida, qué maravilla, qué genialidad, hasta que escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, y entonces ya, bueno, era una hiena con faldas, así la apodaron. A Condorcet y a Olympia de Gouges no les fue mejor, es más, les fue peor, porque a ellos estas posturas, junto con algunas otras, les costó literalmente la cabeza. Fueron a parar a la guillotina.
Las cosas se ponen más complicadas en 1804, conforme pasa el tiempo, porque la camisa de fuerza queda ya bien estructurada para las mujeres en el Código Napoleónico, que tuvo una enorme influencia en la promulgación de leyes de casi toda Europa y de nuestras colonias. Todavía hasta hace unos años, en algunos estados hablamos de décadas, en otros estados hablamos de años. Estamos deshaciendo la herencia que nos dejó este código. Como ustedes pueden ver en estos artículos que les traigo de muestra, lo que hacía este código era legalizar la minoría de edad perpetua para las mujeres. Las mujeres legalmente a partir de aquí y en distintos códigos se iría perpetuando, distintas leyes se iría perpetuando esta idea. Las mujeres íbamos a ser menores de edad para siempre. Y debíamos legalmente estar bajo la tutela del hombre de nuestra vida. ¿Y quién era el hombre de nuestra vida? Bueno, pues empezando por el marido, porque desde luego una debía casarse. Pero si no, o antes de casarnos, pues era la tutela del papá, del hermano, si el marido se moría, pues del cuñado o del hijo mayor. Y si no había señor en nuestra vida, pues del cura. El caso es que nosotras solas no podíamos decidir nada, ni teníamos nada, así lo hubiéramos heredado. En este código queda legalizada la minoría perpetua de las mujeres, pero también va a quedar legalizado que no vamos a ser dueñas de nada, ni de nuestro cuerpo. Aquí se penaliza el adulterio, en nuestro caso, desde luego no en el caso de los señores, y también se penaliza el aborto. Y es así como dejo ahorita el micrófono y la voz a mi compañero Jorge para que nos cuente cómo todo esto empezó a permear y cómo se fueron construyendo las leyes en materia de matrimonio y luego de divorcio. Cedo la voz a Jorge. Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, muy bien. Muchas gracias. Sí. Gracias, Ceci. Buenas tardes a todas y todos. Soy Jorge Ordóñez, ya fui presentado. Estaba experimentando aquí algunos problemas de conexión, pero ya estamos del otro lado nuevamente. Espero que la señal y que todo fluya de manera correcta para que podamos tener una muy buena charla el día de hoy. Como les decía, Ceci, las mujeres en la mirada de la legislación han sido, pues, por llamarlo de alguna forma, invisibles, que creo que es lo que puede describir perfectamente este punto de vista. Ahora están mirando ustedes en la pantalla la presentación que hicimos para esta ocasión, y yo quisiera empezar diciéndoles una cosa que me parece muy importante. A veces el hecho de que un hombre sea el que dice las cosas, queriéndolo o no, puede generar una mayor autoridad de cierta manera. Pero yo quisiera que ustedes pensaran, al menos en esta ocasión, en esta tarde, en que las cosas son diferentes a partir de que las mujeres pueden ser nombradas. Entonces, voy a apagar uno de mis dispositivos en los que tenía prendido esto para que no se vicie el sonido. Creo que ahí estoy ya mejor. Sí. Con Sí, esto se escucha mucho mejor. Se escucha mejor, ¿verdad? Ok. Sí, es Pues correcto. bueno, gracias. Pues no sé si ya están viendo, sí, creo que están viendo ya la pantalla. ¿Ya? La cuestión Sí. es la siguiente. Las mujeres en la legislación, como les decía, fueron, por describirlo de alguna manera y con una sola palabra,
invisibles. Esto pareciera poco, pareciera menor, pero en realidad es algo sumamente importante. Ser invisible es no ser visto, es no ser observado, es no estar a la mirada de todos. Entonces, la mirada de la legislación hacia las mujeres, como vino diciendo hasta estos momentos Ceci, es una forma de mirar como cuando se mira a un bebé, como cuando se mira a un incapaz, o cuando se mira a un menor de edad, o como se solía mirar a estas personas. Actualmente creo que las mujeres tienen ya otra perspectiva y que pueden de alguna u otra manera tener la posibilidad de ser observadas. Y eso es gracias justo en mucho a la legislación. Quienes tenemos de alguna manera una formación sociológica a partir de la mirada de el profesor Luhmann, por ejemplo, somos de la idea de que las paradojas en el derecho suelen ser paradojas constitutivas y que el lenguaje es performativo, es decir, que el lenguaje tiene una incidencia en la realidad y que el lenguaje juega un papel en la realidad y que el lenguaje tiene también una fuerza muy importante dentro de la realidad. El lenguaje es performativo, es decir, construye la realidad. Precisamente por eso, el hablar acerca de las mujeres en la legislación me dio pie a pensar justo que el lenguaje del derecho tiene ciertas características que lo han hecho de alguna manera individualista, pero en esta cita que les estoy pasando por la pantalla, se puede ver claramente que no es así. Juan Antonio Cruz Parcero, alguien que ha dedicado, un académico que ha dedicado su vida a los derechos sociales, extraigo de alguno de sus libros esta frase que me ayuda muchísimo a poder darle mayor contundencia a esto que pretendo poner delante de ustedes. Juan Antonio dice que el problema del lenguaje de los derechos no consiste en el individualismo, que el lenguaje de los derechos es compatible con hablar de derechos, de grupos y de comunidades. Y yo les podría decir que el lenguaje de los derechos es compatible con hablar de muchísimas otras cosas. El derecho puede construir por sí mismo la realidad con que opera. Y luego entonces, si el derecho es capaz de construir esa realidad con la que opera, el derecho puede perfectamente llevar al sistema jurídico, al sistema de lo jurídico, cualquier cosa que el derecho quiera. El tema con el derecho es que el derecho se construye a sí mismo y que el derecho tiene reglas de construcción que son justamente reglas que al derecho le permiten ir hablando de las cosas que quiere construir. Y durante siglos, sí, ni las si mujeres... ¿Me permites, Jorge? Sí. Si me permites, sí, en lo que puedas fijar bien tu cámara también para que siempre te veamos. Acuérdate que en este curso hay gente de todas las disciplinas. Entonces yo quisiera precisar algo en lo que estás insistiendo y ligarlo con lo que Ceci dijo, que es, Ceci dijo, cuando se habla de derechos del hombre y del ciudadano, un grupo de personas solo se estaba viendo a ellos mismos. No estábamos las mujeres, no estaban las personas con discapacidad, no estaban las personas que no eran propietarias de tierra. Y Ceci terminó mostrando qué decía el Código Napoleón, donde no hay una invisibilización de las mujeres, sino más bien hay una subordinación de las mujeres, porque quien hizo las reglas, que fueron hombres, dijeron lo que ellas no podían hacer. Allí está más a nivel de prohibiciones, o solo lo puedes hacer si tu padre, si tu esposo, si el cura, entonces te representan porque tú no eres nadie. Esas reglas las está poniendo el propio legislador. Cuando Jorge está diciendo que el derecho crea realidades, es porque el derecho
que tiene un carácter, así lo dijo, performativo, te dice que algo es y pareciera que algo es como se dijo. Ceci empezó diciendo, había igualdad, pero no había igualdad. Para el derecho había igualdad, pero no había igualdad en la realidad. ¿Por qué? Porque pareciera que lo que queda en la ley queda como algo que ya es realidad cuando te desmienten acerca de eso la política, la sociología, la economía, dándote sus propias visiones. Hecha esta aclaración, Ceci nos pedía, Jorge, que entraras al tema de matrimonio y divorcio para que ella retome después otros temas. Me dijiste que no tenías problema con cómo alternabas tus láminas, entonces podemos hablar de cuáles han sido las reglas en el matrimonio y en el divorcio. ¿Estás allí? Bueno, en lo que Jorge se vuelve a estar con nosotros. Si ven estas láminas que ahorita tenemos en pantalla, vemos derechos políticos, educación, matrimonio, libre desarrollo de la sexualidad, maternidad, divorcio, nacionalidad y libertad contractual. Lo que yo diría es que aquí están mezcladas cuestiones que nosotros llamamos públicas o privadas. Algunas cuestiones como el matrimonio o el divorcio sucede en la familia y al interior de un espacio que le hemos llamado privado. Y en contraste, los derechos políticos o la educación o el libre desarrollo de la sexualidad se vuelven asuntos públicos. Entonces, en todo el desarrollo de los derechos vamos a encontrar cuestiones públicas y privadas, y lo que Ceci nos estaba mostrando es cómo en este desarrollo empezamos con una declaración de derechos del hombre y del ciudadano que ve cuestiones políticas, donde solo hay un grupo que está viendo reflejada su pretensión y excluidas un gran porcentaje de personas. Ya dijimos quiénes estuvieron excluidos, pero la historia no se paró allí. Ya vino el Código de Napoleón y después vino un siglo XIX y más adelante otros puntos muy relevantes. Retomamos, Ceci, tu presentación, por favor. Jorge tiene que dejar de compartir. ¿Podrían habilitar a una de las asistentes de Jorge para que quite la lámina? Ahí sí está Ceci. Va a volver a retomar Ceci y vuelves a comentar, Jorge, por favor. Muy bien. En lo que mi compañero Jorge ya retoma le vuelve su señal y demás, y ahora que comentará con más calma matrimonio y divorcio, voy entonces, en aras de de aprovechar el tiempo, voy a recorrerme unos cuantos siglos, porque también tiene que ver con lo que Jorge nos va a contar a continuación. En ese contexto durísimo del siglo XVIII, con el Código Napoleónico poniéndonos una camisa de fuerza terrorífica, donde decía que no éramos dueñas de nada ni de nuestro cuerpo y que siempre tenía que haber un señor pues, custodiándonos al que teníamos que obedecer. En ese contexto van a llegar los movimientos sufragistas, siglos XIX y XX. Decía Jorge que el derecho puede construir la realidad en la que opera. Eso no quedó, quizá no lo formularon y no lo pensaron así, no lo sé, las sufragistas, pero justamente es lo que querían, construir una nueva realidad y necesitaban tener el derecho a ser ciudadanas. Por eso, de los primeros grandes movimientos alrededor del cual se organizan las mujeres es para poder ser ciudadanas, para poder votar y para poder ser votadas. En Estados Unidos y en Inglaterra se dieron movimientos enormes. En el caso de Estados Unidos es esta lámina que voy a poner mi flechita aquí,
hagan de cuenta carnaval, o sea, se disfrazaban, se vestían, fueron sumamente llamativas. Y en el caso de las inglesas, optaron por invertir en las bandas, en iconografía y en publicidad, lo que ahora llamaríamos marketing. Tenían un muy buen marketing en sus bandas, en joyería, en la pinta de bardas. Son estos movimientos los que empiezan a iniciar con protestas civiles pacíficas, al menos al principio fueron suficientemente pacíficas, que luego le atribuyeron a Gandhi, pero Gandhi en algún momento dijo, oigan, yo se los aprendí a las sufragistas. Esta pinta de bardas, encadenarse en edificios públicos, poner un banquito y subirse a dar los discursos, y no vayan a creer que toda esta gente estaba aquí aplaudiendo, ¿verdad? Las sufragistas están ahí exigiendo ciudadanía justamente para cambiar una serie de leyes que estaban oprimiéndolas hasta asfixiarlas. En México, aquí les traigo solo un puñadito y le voy a volver a dar la voz a mi compañero. En México estábamos en ese siglo XIX, principios del XX, estábamos escribiendo a favor de los derechos. Aquí está Laureana Wright, que fundó una revista en la que solo permitía que escribieran mujeres, y estaban ya exigiendo derechos, derecho a la escuela, derecho a la educación formal. Aquí van a ver a varias que participaron a lo largo de la Revolución Mexicana, en la década, todo lo que duró la Revolución Mexicana, de 1910 en adelante, y van a ver a las que luego fueron, bueno, en ese momento estaban dando grandes batallas por distintas luchas sociales, pero van a coincidir en el derecho al sufragio. Esta es una grandota, Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto en el sur, Elena Torres, de la que Leti sabe muy bien como diplomática. Aquí están varias mujeres, seguramente la mencionarán cuando hablen de antropología. En distintos momentos, en distintas disciplinas, seguramente nombrarán algunas de estas mujeres porque estaban en sus áreas, pero también estaban ya luchando, trabajando, organizándose por el sufragio en México. Aquí voy a dejar a Jorge para que pueda hablar tanto del matrimonio, del divorcio, como de la educación, porque si algo ganaron las sufragistas, antes o a la par que el voto, nos ganaron el derecho a la educación. A la educación además escolarizada, y en algunos países ya la ganaron para la educación universitaria. Todas las maestras que me están oyendo, todas las profesionistas que me están oyendo, tenemos una deuda de gratitud con las sufragistas. Y vuelvo a dejarle el micrófono a mi compañero Jorge. Dejo de compartir. Gracias, Ceci. Carlos Monsiváis tiene un epígrafe fantástico que viene de, si no mal recuerdo, una canción de Julio Jaramillo. La diapositiva de matrimonio. Muchas gracias, Pau. El epígrafe dice, el divorcio, como es pecado, no te lo doy. Entonces, esta es fantástica porque me permite introducir justo este tema, el matrimonio. ¿De dónde deriva la autoridad con la que una mujer se puede o no se puede casar, puede permanecer casada o no puede permanecer casada, o puede llevar a cabo ciertos actos siendo casada y otros actos no siendo casada? Justamente de la autoridad que van señalándose en la ley. Cuando los españoles llegan a México, se formaliza la institución del matrimonio, una institución que duró estabilizada normativamente más de 2000 años, pero ¿quiénes eran los únicos que podían casar? ¿O quiénes eran los únicos ante los cuales uno se podía casar? Porque en realidad el matrimonio, visto como sacramento, no como contrato civil, los que lo celebran son los contrayentes.
Entonces, la iglesia solamente es un testigo de calidad más en medio de toda la comunidad, pero sin un papelito que era el acta de matrimonio, las cosas se complicaban. Todavía a la fecha, yo creo que ya cada vez menos, el matrimonio va siendo un requisito que puede obviarse tanto para las mujeres como para los hombres, porque lo que genera el matrimonio en realidad, el matrimonio civil, son una serie de derechos y obligaciones que no tienen mucho que ver con la posibilidad o no de estar casado. O sea, no tiene la mayor importancia el ser o no ser casado, sino los derechos y consecuencias que vienen con eso. Por eso la iglesia primero y luego Juárez con las leyes de reforma y luego el Código Civil de 1870, como explicaba perfectamente Ceci, van generando las condiciones bajo las cuales un hombre y una mujer se deben unir o se pueden unir en matrimonio. Y esto tiene consecuencias. Benito Juárez expide las leyes de reforma y el matrimonio se seculariza en el sentido no religioso, es decir, se vuelve secular, es decir, se vuelve laico, se vuelve civil, pero sigue teniendo una autoridad que lo autoriza. Y esa autoridad se llama registro civil o se llama gobierno o se llama como ustedes quieran llamarle. Pero después de que se expiden las leyes de reforma, hay un código civil en 1870 que es prácticamente el código Napoleón que ya describió Ceci con toda su fuerza, en el que el fin del matrimonio es fundar una sociedad legítima de un solo hombre y una sola mujer que se unen con un vínculo indisoluble y con una finalidad específica que es perpetuar la especie. Entonces, en una conceptualización de este tipo, la mujer es instrumentalizada, es simple y sencillamente el objeto de la fecundación, de la maduración del óvulo, de la evolución del embrión y luego del nacimiento y luego de la crianza de los hijos. Si el matrimonio tiene esta finalidad, el hombre solamente tiene como finalidad en el matrimonio o como obligación en el matrimonio contribuir de la manera que naturalmente la naturaleza y la biología le dieron para perpetuar la especie. Y la mujer tiene, por la naturaleza y la biología que le son atribuibles, la obligación de perpetuar la especie. Entonces, en esta conceptualización, la mujer se vuelve un simple depositario de la semilla masculina, por llamarlo de esta manera tan burda, y se vuelve solamente la recipiendaria y la fecundadora, la cajita de Petri donde va a florecer el embrión. Esta conceptualización del matrimonio también lleva otras consecuencias, como son que el predominio del matrimonio era definido para el marido, y el marido tenía la autoridad de decidir sobre la mujer ante cualquier eventualidad en un segundo plano. Y esto se puede ver, le voy a pedir a Pau que por favor pase la diapositiva donde estamos poniendo el tema de maternidad y derechos obstétricos. Son dos más, porque antes de tratar divorcio quisiera ver esto. Si se define así el matrimonio, los derechos humanos de las personas gestantes, como son las mujeres, y aquellos que progresivamente se van adquiriendo por virtud de la fecundación, deben ser interpretados a la luz de los principios ahora de indivisibilidad, interdependencia, consagrados en el artículo 1 constitucional. Así lo acaba de decir la Corte. Esta frase que ustedes ven en pantalla es una frase que está tomada del proyecto que se presentó en la Corte sobre la posibilidad de abortar y no ser sancionado penalmente. Dice la Corte, llevar el deber de protección estatal del derecho a la vida hasta el extremo de penalizar la interrupción del embarazo con motivo de una violación después de los 90 días de gestación significa darle una prelación absoluta a la vida en gestación
sobre los derechos fundamentales de la mujer, especialmente su posibilidad de decidir si continúa con un embarazo no consentido. Como dijo Ceci, en las próximas sesiones ustedes van a ver ciertos filósofos, pero esto obedece al principio kantiano de no ser utilizado para un fin no propio. Si yo como mujer estoy siendo utilizada para ser persona gestante solamente, pues entonces estoy siendo instrumentalizada de tal forma que lo único que se pretende cuando uno se casa bajo esta concepción es que la mujer sea una persona gestante y punto. No hay otra función, no hay otra finalidad y por lo tanto no hay otra manera de llevar a cabo los derechos y obligaciones inherentes al matrimonio si no es bajo esta condición de perpetuar la especie. Cuando el derecho civil comienza a cambiar, cuando el lenguaje del derecho comienza a cambiar independientemente de que se pueda o no casar un hombre y una mujer, un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, independientemente de todo eso, si el matrimonio cambia en su objetivo, cambia también sus participantes y cambian también las personas y sus obligaciones dentro del matrimonio. Entonces, si me regreso yo al tema del divorcio, 2 laminitas atrás, o por ahí está, no, la lámina siguiente, por favor, ahí está. El divorcio, como decía en este epígrafe maravilloso Carlos Monsiváis, como es pecado, pues no te lo doy. Y así fue concebido, porque como la iglesia era la única que autorizaba los matrimonios, el divorcio pues era algo prácticamente imposible. De hecho, el divorcio ha servido para liberalizar muchas sociedades, como la sociedad chilena, como la sociedad post-Franco en España, en Checoslovaquia, en muchas otras sociedades. El divorcio ha servido para poder emancipar a la mujer de una realidad con la que había convivido gracias al lenguaje de los derechos, gracias a que en el derecho se prohibía, bueno, primero se conceptualizaba el matrimonio de la manera que se hacía y luego se prohibía que se disolviera el vínculo matrimonial y se establecían una serie de causales. La ministra Olga Sánchez Cordero decía que se tuvo que aprender las 18 causales de divorcio o 22 fracciones, yo ya no me acuerdo cuántas eran, pero había 18 al menos, 18 causales de divorcio, que si el abandono del domicilio conyugal, que si el adulterio, todas, si nos las ponemos a revisar una por una, estaban pensadas precisamente en que la mujer fuera la que fallaba a la función primordial que tenía el matrimonio, que era perpetuar la especie, y a la fidelidad que se supone que se debían los cónyuges a partir de que estaban casados. Entonces, si había esas 18 causales de divorcio, decía la ministra, me aprendí las 18 causales para declararlas inconstitucionales en la Corte. Eso me parecía muy divertido, pero además muy ejemplificativo de lo absurdas que eran esas 18 causales de divorcio. Cuando en el gobierno de la ciudad la doctora Bonifaz justamente impulsa una iniciativa de divorcio sin causa, es decir, divorcio que no requiere ninguna causa, simplemente ya no quiero estar casado, punto, ya no quiero estar casada, punto. El tema no implicaba ninguna condición, ni de hombre, ni de mujer, ni de adulterio, ni de hogar, ni de faltar al domicilio conyugal, ni ninguna de las 18 causas. Entonces, desde 1914 que se estableció el divorcio vincular, el divorcio empezó también a ser un problema en el que se iban estableciendo causales muy divertidas, muchas de ellas. Mis maestros de civil hacían bromas muy chistosas de eso, pero pues cada una de estas causales tenía mucho que ver con la finalidad del matrimonio y pues obviamente exoneraba a lo masculino de esas causales. O sea, no había una causal de divorcio específica de adulterio para el marido, pero pues al marido, y casi puedo jurar que nunca se le aplicó la causal de divorcio de el abandono del domicilio conyugal o del adulterio. Deben haber sido
muy excepcionales los casos en los que se llevó a cabo esta causal. Entonces, exonerando lo masculino, pues el divorcio se vuelve absolutamente una cuestión femenina y por lo tanto el divorcio se vuelve un obstáculo para la mujer y su emancipación. El divorcio se vuelve una forma de seguir manteniendo atada a una mujer a una relación de pareja que por más fracasada que estuviera, no se podía disolver. Entonces, esta forma de establecer el divorcio partió precisamente también de lo femenino como una forma de establecer imposibilidad en el vínculo matrimonial y nuevamente, como les he venido diciendo, invisibilizar a la mujer. La mujer era invisible en el matrimonio, ¿por qué? Porque la mujer era la única que tenía que cumplir con esas obligaciones en el matrimonio. En esa parte está cumplido el punto. Doctora Bonifaz, ¿quieres agregar algo? Sí, por favor. Seguramente Ceci va a completar algo de lo que voy a decir, pero aquí, de nuevo, pareciera que la ley es neutral. Pareciera que hay igualdad cuando se fijan las reglas y que están las normas hechas para hombres y por mujeres. Pero las reglas eran puestas por hombres pensando en ellos y tratando de beneficiarse. Dijiste que me tocó impulsar el divorcio sin causales en la Ciudad de México y después muchas entidades federativas lo tienen. Cuando se hizo el matrimonio sin causales, en mucho lo que a mí me movió para proponerle al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, que se impulsara ante la Asamblea Legislativa de entonces, fue fundamentalmente que yo tenía trabajando conmigo a una persona que estaba en proceso de divorcio, que me estaba comentando cómo iba su caso, y hasta ese momento yo vi, así, con una gente junto a mí, que los abogados le decían, para poderte divorciar, tenemos que inventar alguna historia que quepa en alguna causal. Y entonces vamos a decir que, y el abogado ayudaba a la persona a inventar una historia que fuera creíble para que cayera en una causal de divorcio, lo que era realmente una verdadera tragedia, porque estábamos ante una farsa, trabajando con expedientes en los tribunales sin ningún sentido. Pero ¿qué hay en el fondo de esto? Y es lo que Ceci y yo queremos posicionar con la no neutralidad del derecho y con las diferencias entre cómo se le aplica la ley a hombres y mujeres y por qué en el caso específico un divorcio sin causales vino a beneficiar a las mujeres. Está faltando un elemento que es fundamental, el económico. Una mujer podía decir, no te doy el divorcio y entrar al chantaje, porque también era una realidad, pero muchos hombres sabían que una mujer no iba a seguir un juicio de divorcio sencillamente por razones económicas, porque en los esquemas y en los roles de hombre proveedor y mujer dependiente, entonces cuando una mujer iba a poder sostener un juicio largo de divorcio, poder pagar a los abogados, poder estar pendiente del juicio y de las otras cosas que tenía que hacer. Y entonces la estadística que se dio después de que se hace el divorcio sin causales es que muchas mujeres comenzaron a promover juicios de divorcio que antes no hubieran sido capaces de hacer por razones económicas. La ley era aparentemente neutral e igual, pero en los hechos una razón extrajurídica, que es la económica, te recuerda que no hay una igualdad plena entre hombres y mujeres. Te escuchamos, Ceci. Voy a aprovechar estas anécdotas para contarles un par de cosas. La primera es lo que está diciendo, abundando en lo que está diciendo Leti, cayó en mis manos un artículo y me voy a meter ahí en las materias expertas, donde son expertas Leti y Jorge. Había una ley en el Código Civil, si mal no recuerdo, de 1928, que decía que las mujeres debían pedirle permiso al marido
para trabajar o ejercer su profesión o poner un negocio. Podía la mujer trabajar o ejercer la profesión si el marido no podía proveer en el hogar. Pero aún en ese caso debía tener la autorización del marido. Y uno de los artículos que me encanta es el que viene a continuación, donde dice, si la mujer insiste, pese a lo que opine su marido, lo resolverá un juez. Lo dicen, bueno, yo se los estoy contando así como si fuera el chisme, pero lo dice todo muy bien formulado legalmente. De modo que cuando mi madre me decía que necesitaba el permiso de mi papá para trabajar, no era un asunto que pasara en mi casa. Es que legalmente mi madre tenía que pedirle permiso a mi papá para poder trabajar. Pero además, el artículo que decía que si la mujer se oponía, el juez lo resolvería, me dice a mí que muchas mujeres se oponían. Si no, no hubieran puesto ese artículo. ¿Y quién era el juez? Pues otro señor, ¿verdad? Que yo infiero que iba a decir, a ver, no, señora, lo que le toca a usted es quedarse en su casa, cuidar su casa y sus hijitos. Y pues así no había mucho modo de divorciarse y tener independencia, ¿no? Sí, aún ahora lo vemos. Y la otra cosa que quería contar a propósito del matrimonio que nos comentó Jorge, algunas de las maestras y maestros que nos están escuchando, pues deben tener más o menos mi edad, o sea, que nos casaron con la ley de Melchor Ocampo, ¿no? Nos la leyeron en la bonita epístola, ¿no? En el matrimonio civil nos leyeron una bonita epístola. Melchor Ocampo era un poeta, pues, o sea, nos decía bonito lo que el Código Napoleónico nos lo dijo duro y macizo. Melchor Ocampo básicamente decía que al hombre le tocaba ser el proveedor y brindarnos protección, y a nosotras nos tocaba obedecer y debíamos al hombre veneración. Esas son las palabras de Melchor Ocampo. Y salvo su mejor opinión, ¿a quién se venera? Pues a Dios o a los dioses. Bueno, a mí me tocó que me leyeran puntualmente la epístola. Yo no era la feminista que soy ahora, pero aún así cuando me la leyeron yo iba poniendo cara de que yo me comprometo a qué, que yo tengo que hacer qué, y mi marido me apretaba, el que sigue siendo mi marido, ¿verdad? Me apretaba la mano como diciendo, tú tranquila, relajada, eso luego lo arreglamos. Pero cuando se casó mi hijo en 2013, que ya estaba prohibido o ya habían bajado la idea de que en el registro, a la hora de un matrimonio civil, se leyera la epístola, ¿qué pasó? Pues que las juezas y los jueces del registro civil se la habían aprendido de memoria. En 2013 a mi hijo se la recitaron completita, incluida la veneración y la obediencia. Así que esa historia que nos está contando Jorge y Leti tiene, y que estamos trenzando con para ustedes, tiene ecos aún ahora. Mi hija se casó hace 5 años y expresamente le tuvo que pedir a la jueza que no le leyera ni de memoria ni nada la epístola de Melchor Ocampo, que si fuera tan gentil de decir lo que tenía que decir la ley, y tan se acabó, y así sucedió. Y salvo que quieran comentar algo, sigo con la exposición. Espérame tantito, Ceci. Sí quiero comentar algo, porque la clase próxima vamos a hablar de filosofía y la siguiente vamos a hablar de historia. Y yo me he metido mucho en la vida privada de los personajes. Y yo no sé si alguien ha conocido o ha podido ir a la Rotonda de los Hombres Ilustres, donde está Melchor Ocampo. No sé si alguien ha ido, pero se los recomiendo en un pasaje cultural por el Panteón de Dolores. Y entonces está Melchor Ocampo con una niña. Resulta que Melchor Ocampo tuvo una hija fuera de matrimonio, que la tuvo oculta todo el tiempo. Siempre, nunca se supo de sus relaciones ilícitas, y al final esta hija lo cuidó hasta la muerte y le cambia la vida a Melchor Ocampo.
¿Cómo vamos a pensar que ese hombre de doble cara es el mismo que redacta una epístola y el mismo que tiene una vida privada que no concuerda con nada de lo que nosotros podemos pensar? Hay muchas cosas muy importantes de Melchor Ocampo, pero en su vida privada no correspondía a lo que él mostraba en lo público. Y ustedes pueden checar la vida de Melchor Ocampo y esta hija que tuvo y que incluso está en el Panteón de Dolores. Bueno, vamos a pasar, Ceci, a la capacidad de contratar con Jorge y regresamos contigo. Por favor, Jorge. Muy bien. Gracias. Bueno, si me hace favor de pasar esa laminita de libertad contractual, está la cuestión muy sencilla. A partir del matrimonio, como lo venía explicando, surgen distintos derechos y obligaciones. Uno de esos derechos y obligaciones es la posibilidad de relacionarse en lo privado con cualquier persona que no fuese mi marido, ¿no? Si yo le donaba a mi cónyuge, no había mayor problema. Pero si yo quería contratar con otra persona, esa persona necesitaba que yo contara, si era mujer, contara con la autorización de mi marido para poder contratar. Y qué decirles, por ejemplo, de otras formas de contratación, otras formas de libertad de ejercer el derecho al trabajo o el derecho a la propiedad o el derecho a la prestación de un servicio profesional si no contaba con la autorización del marido. La libertad contractual se fue poniendo distintas piedritas en el camino de las mujeres para poder llevar a cabo ciertos actos jurídicos. No se podía contratar si no había, y lo va a decir Ceci en algún momento ahorita, pero a lo que yo me quiero referir con esto es a que son condiciones específicas también de la mujer que durante muchos años se pensaron exclusivas de la mujer, que las que hacen que limiten la capacidad contractual. Ser mujer en las relaciones, no solamente de trabajo, sino también en todas las relaciones privadas, ha sido motivo de discriminación estructural, por ejemplo, desde la propia naturaleza de los contratos de trabajo. Yo me acuerdo que cuando mi mamá en los albores de los 70s, en los mediados de los 70s, quiso trabajar, le tuvo que pedir permiso a mi abuelo, que era quien se oponía a que la mujer trabajara. Entonces, la libertad de ejercer ya no digan una profesión, que eso fue también todo un tema del que Leti y Ceci pueden hablar muchísimo más que yo, pero el hecho de tener una condición de mujer le impedía a las mujeres, no hace mucho tiempo todavía, ustedes sabrán seguramente de muchos casos en donde las mujeres no pueden ir a ejercer su posibilidad y su libertad de contratarse si no es con la autorización del marido. Pero ya una vez contratadas, las mujeres que trabajaban tenían condiciones propias de su género que les hacían tener menos libertad de contratación, porque también habrán escuchado ustedes que hay despidos por embarazo o por lactancia, y que esos despidos por embarazo o por lactancia pues no le suceden a los hombres, y que hay despidos también que son generados a partir de estas condiciones femeninas que a los hombres jamás les van a ocurrir, ¿no? Entonces, dentro de la posibilidad que tiene cualquier persona, mujer u hombre, o de cualquier adscripción sexogenérica o identidad sexogenérica, para poder contratar, se encuentra precisamente el tema de su propia biología. Si la libertad de contratarse, de poderse enrolar en el mundo laboral, era limitada a partir de que las mujeres tenían que ejercer un permiso para que los hombres se lo dieran,
pues también el permanecer en el empleo se veía menoscabado porque las condiciones de embarazarse o de tener que estar lactando o de estar criando un hijo pequeño que requería de estar dándole cuidados por enfermedad, por maternidad, etcétera, pues esto también iba limitando la posibilidad de contratarse. A partir de que la CEDAW entra en vigor y se expide la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, están prohibidas estas posiciones en las empresas. Pero también está el tema, como decía Leti hace un minuto, de la violencia económica. No solamente en el tema del divorcio se ejerce violencia económica, sino también en el mundo laboral. En el mundo laboral, el artículo 123 dice que a trabajo igual habrá un salario igual en las mismas condiciones, etcétera, etcétera. Ese artículo refleja una igualdad que es muy artificial. Es como, el 123 es como el cuento infantil que se le lee a los estudiantes de Derecho porque contiene normas como esta de a trabajo igual, salario igual, y pues bueno, aquí hay muchas mujeres que no me dejarán mentir, ganan menos que los hombres que llevan a cabo una actividad similar o igual a la que ustedes ejercen. Entonces, esta frase de a trabajo igual, salario igual, es como muchas otras, como la del salario mínimo. El salario mínimo deberá ser suficiente para garantizar las necesidades normales de un jefe de familia en el ámbito económico, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Con 173 pesos, que es el salario mínimo, pues creo que eso es poesía jurídica, dijeran por ahí, ¿no? Entonces, yo quería destacar estas condiciones del tema de libertad contractual para dar pie a que Ceci en alguna de sus láminas de su presentación tenía unos ejemplos del Código Napoleón que a mí me gustaría que ella explicara y si ustedes nos lo permiten abundar en esta exposición. Adelante, Ceci. Gracias. Voy a intervenir por algo que se está poniendo en el chat. En el chat se pone que actualmente está abrogada esta ley. Claro, lo que estamos haciendo ahorita es la historia de cómo durante muchísimos años la mujer estuvo subordinada. Jorge hizo una referencia de paso a la CEDAW, pero lo que realmente vino a cambiar las condiciones para las mujeres en el plano normativo, pero no necesariamente en el plano real, porque simultáneamente alguien pone en el chat que ser mujer aún tiene limitantes en muchos escenarios, cosa que tiene razón, pero el gran ajuste normativo se da en el país a partir de la reforma de diciembre del 74, que se coloca la igualdad del hombre y la mujer ante la ley en el artículo 4 constitucional, y que viene en el 75 la celebración del Año Internacional de la Mujer, y luego la búsqueda de todas las normas en todos los ordenamientos que tuvieran una desigualdad entre hombre y mujer. Pero lo que hemos estado diciendo, y quiero que quede bien claro, es que aún las normas que parecen neutras pueden tener mayores pesos y dificultades de ejercicio de derechos para las mujeres por razones no jurídicas. Por eso hablamos de igualdad sustantiva, diferente a la igualdad formal, a la igualdad de ley. Entonces, ahorita estamos mostrando la evolución y lo que queremos en esta primera clase decirles, con muchísimos ejemplos, que no es algo que se nos haya ocurrido hablar de desigualdad, sino que hay ejemplos y ejemplos y ejemplos en el ámbito privado, en el ámbito público, y que todo eso ha tenido consecuencias respecto de cómo está estructurada la sociedad, pero también en la enseñanza. Lo que importa ahora es que quienes están trabajando como académicas, como académicos en la UNACH, empiecen a buscar darle esta perspectiva que les estamos dando para mostrar que aún normas que parecen neutras, quienes enseñan derecho, pero también ayuda para quienes enseñan economía o que enseñan otras materias, vean cómo
si a veces la economía no te hace un cambio, el derecho, aunque quiera, no va a lograr un objetivo. Y aunque ponga salario igual para trabajo igual, muchas veces la diferencia de salarios siguen hasta este 2022, aunque la ley diga otra cosa. Pasamos a lo que sigue, Ceci, por favor. Gracias, Leti. Voy a volver a compartirles mi pantalla porque aquí está. Para compartirles unas imágenes a propósito de todo lo que estamos mirando. Y ya sé que de pronto pueden pensar que vamos de atrás para adelante. La idea era un poco trenzar. Queríamos ir trenzando tanto la historia, el derecho, las anécdotas personales, cómo estaba, cómo se ha ido reformando, cuánto hemos podido avanzar en lo legal, cómo nos afectaba, cómo nos afecta. Ya nos dirán ustedes si va todo como encajando, que es nuestra intención, y si no, bueno, pues lo clarificamos con mucho gusto. Dejé a Jorge con la educación incluyente y aprovechamos para trabajar con lo contractual, pero vuelvo a regresarme en la historia para mostrar un poco lo que pasaba antes con la maternidad, que tiene que ver también con estos derechos contractuales y con toda esta idea del matrimonio. Durante la revolución avanzamos, sobre todo en el sur-sureste, porque los tiempos revueltos no nos alcanzaron de manera pareja en todo el país. A menudo cuando se habla del país se cree que es un huevito, que todo pasó ahí, y eso ustedes lo saben en Chiapas, yo lo sé en Quintana Roo, en la península de Yucatán lo sabemos bien. Todo pasa, y sobre todo antes, una amiga decía que la historia en nuestras regiones eran como de relojes a destiempo, ¿no? Lo que pasaba en un lado tardaba mucho en pasar o no pasaba en otro. En esos tiempos revueltos de la revolución, en Yucatán se llevaron a cabo dos grandes congresos feministas. Los dos en 1916, los dos auspiciados por el general Salvador Alvarado, un revolucionario socialista, y los dos donde estuvieron protagonistas sobre todo maestras. Las maestras, que era una de las pocas profesiones a las que se les permitía entrar a las mujeres, maestras, parteras, enfermeras, eran, digamos, como las tres posibilidades que tenían las mujeres que querían seguir estudiando. Obviamente entre ellas estaban algunas mujeres muy liberales para esa época, porque ya tenían educación y habían estado ahí a pesar de los pesares, que no eran pocos. En estos congresos feministas, sobre todo en el primero, se trabajó con el tema de la decisión de cuántos hijos querías. Eso, en 1916, imagínense, equivale ahora el escándalo cuando hablamos del derecho al aborto. No, en 1916, decir que pues tú querías tomar decisiones respecto al número de hijos que querías fue un señor escándalo. En el segundo congreso, a fines de 1916, se acordó el derecho al voto. En el primero no. Pero en este primero, que hubo también ahí una carta súper interesante, un discurso que se leyó de Hermila Galindo, una mujer que admiramos, la doctora Bonifaz y yo, ahí se leyó una carta de súper avanzada para la época. Estas ideas que se gestan en el Congreso Feminista van a dar lugar a que se escriba un libro que se llama La regulación de la natalidad,
estaba en esta revista que se empezó a circular en todo el sureste, que se llamaba La Brújula del Hogar, y que estaba impulsada por Margaret Sanger, aquí tradujimos el nombre, y por Elvia Carrillo Puerto. Fueron las dos grandes impulsoras de esta idea del control de la natalidad. Y estuvieron dando cursos de anticoncepción en esa época y les vean la fecha, 1922. Les dio el patatús. En el centro del país les dio el patatús y ahí se genera esta idea del Día de la Madre por el periodista Rafael Alducín, que entonces era director del periódico Excelsior. No solo Alducín le dio el patatús, la verdad es que le dio el patatús un montón de conservadores que querían que prohibieran absolutamente estas ideas, este libro y todo el plan que estaba circulando ya con Felipe Carrillo Puerto como gobernador. También le dio el patatús al que entonces era secretario de Educación. De modo que esta idea de la maternidad de la que nos hablaba Jorge, aquí quedaba en México plenamente consolidado cuál era nuestra función. Esta idea de el sacrificio, de dejarlo todo, de no dedicarte a más nada, no fue idea de Alducín, fue a propósito apuntalada cuando las mujeres en el sur empezaron a decir, queremos decidir qué pasa en nuestro cuerpo, por lo menos cuándo y cuánto. Y ya hacia la década de los 70, no les traje la imagen, se las prometo para la otra, ya empiezan a haber manifestaciones por el derecho al aborto y hay una manifestación que encabeza Esperanza Brito, a principios de la década de 1970, ella murió hace poco, en el Monumento a la Madre, justamente un Día de la Madre. El Monumento a la Madre, si ustedes han ido por ahí, dice a la mujer que nos amó antes de conocernos, o una cosa así. Y lo que escriben quienes protestaban, abajo decía, porque su maternidad fue voluntaria. Eso duró un ratito, esa placa ahorita ya no existe y no sé si existe el Monumento a la Madre. Es un poco para dar el contexto de dónde estaba hablando de maternidad y derechos obstétricos Jorge. Y también ya hablaste del libre desarrollo de la sexualidad, ¿verdad, Jorge? Sigo adelante. ¿O no? Me detengo aquí. No, yo creo que ahí podríamos hacer un par de consideraciones sobre el libre desarrollo de la sexualidad. En este punto, yo quisiera comentarles que más allá de las prohibiciones, el hecho de que el derecho penal sancionara ciertas conductas, como el adulterio, como el aborto, o que no sancionara otras, como por ejemplo la violación entre cónyuges, hacía que el hecho de ser mujer pesara todavía más. El derecho penal es la última herramienta que tiene el Estado para sancionar una conducta, la más violenta, la más fuerte. Si le dejamos al derecho penal la posibilidad de sancionar conductas que tienen que ver simple y sencillamente con el género de una persona, estamos llevando al extremo más alto del derecho la sanción por una conducta que probablemente no merezca esa sanción. O no establecer esa sanción penal también puede hacer que estemos haciendo de la conducta una permisión que lleve a consecuencias muy graves. ¿A qué voy? En el tema del libre desarrollo de la sexualidad, el libre desarrollo de la sexualidad ni siquiera era una idea que permeara en el derecho, ni en la sociología, ni en la sociedad mexicana. Había algo que se llamaba el débito carnal, y el débito carnal era la obligación de la mujer para poder prestar servicios sexuales a su marido
en el momento que lo quisiera, cuando él deseara, cuando se le diera la gana. Y no había la sanción, no había posibilidad de que existiera el delito de violación entre cónyuges, por ejemplo. Si la violación entre cónyuges no estaba sancionada, por consecuencia estaba permitida. Y el hecho de que una persona obligara a otra a tener relaciones sexuales, aunque fuera su marido, y no estuviera sancionado, pues llevaba justo a esta posibilidad que ahorita mencionabas, Ceci, de embarazos no deseados, de falta de libertad en el desarrollo de la sexualidad. Si yo tengo la libre elección de con quién y cuándo y cuántas veces deseo ejercer mi sexualidad, es una posibilidad que no me corresponde solamente por el hecho de ser hombre. Es una posibilidad que me corresponde por el hecho de ser un ser sexuado, independientemente del género que tenga. Entonces, el libre desarrollo de la sexualidad empezó a despegar, a despuntar, a volverse una realidad completa a partir de que se dejó de sancionar, más bien de que se comenzó a sancionar la violación entre cónyuges. No existía y el hombre podía someter a la mujer a su voluntad al ejercicio de la sexualidad y pasar por encima de ella. Los árabes tienen 9 pecados capitales y distinguen entre estos 9 a la lujuria como la posibilidad de imponerse a otro, no solamente en lo sexual. Yo siempre digo que la lujuria es el pecado de los políticos, porque se permite que a alguien se le imponga a otro. Y en el tema de la sexualidad, permitirle a una persona que se le imponga a otra es una cosa muy grave y se permitía hasta que empezó a sancionarse la violación entre cónyuges a partir de una decisión de la Suprema Corte que cambió el concepto y que permeó el concepto de libre ejercicio de la sexualidad, porque los seres humanos tenemos la libertad de ejercer nuestra sexualidad con quien queramos, en el momento que queramos, cuantas veces lo queramos, de manera consentida. Si no hay consentimiento, hay violación. Y si no se sancionaba la violación, aunque las personas que la ejercieran fueran esposos o esposa, pues entonces estábamos en un problema. Hoy el libre desarrollo de la sexualidad se ha llevado a la Constitución incluso. En el artículo 3º ya se dice que toda persona tiene derecho a la educación y que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá la educación sexual y reproductiva. ¿Para qué se incorporó esto en la Constitución? Para para establecer con claridad el derecho a tomar decisiones sobre mi propio cuerpo, sobre mi propia sexualidad, sobre la manera que deseo vivirla, sobre la orientación sexual que quiero tener, con toda libertad de tener las relaciones sexuales consensuadas que yo quiera. Entonces, esta libertad en el ejercicio y en el libre desarrollo de la sexualidad comenzó a partir de que la Corte estableció la posibilidad de que el delito de violación entre cónyuges pudiera acontecer. Entonces, yo con eso, mi querida Ceci, estaría agotando este tema para dejarte en lo que viene. No, perdón. Yo quisiera, Jorge, que dijeras cuándo hizo ese cambio a partir de una ponencia de la ministra Sánchez Cordero, siendo tú el secretario de Estudio y Cuenta. El asunto era muy sencillo. De hecho, hay un año. Fue en el año 2004, debe haber sido. Entonces, 2004, quería yo el año para que vieran que en el siglo XXI, por una interpretación de la Corte, se dijo que podía haber violación entre cónyuges y que el marido no puede por la fuerza imponer el deseo sexual sin el consentimiento de ella. 2004. Antes, recuerda, Jorge, cómo estuvo cuando el caso se planteó y que estaba la ministra Adato y que fue muy severamente juzgada por ello. ¿Cómo se planteó el caso anterior en la Corte? De la misma manera, una persona que decía haber sido violentada por su marido
es que la ministra Dato estableció justo la jurisprudencia que decía que no estaba sancionada penalmente, que no podía existir el delito de violación entre cónyuges. La ministra Sánchez Cordero, construyendo esta semántica de libre ejercicio de la sexualidad, cambia esta postura que había sostenido la Corte anteriormente, en el sentido de que no podía existir, y no podía existir porque los cónyuges se debían débito carnales, justo lo que les decía, estaban obligados a prestar servicios sexuales los esposos y las esposas. Entonces, no había una relación consensuada y por lo tanto no existían relaciones sexuales en el matrimonio que no fueran que fueran, podían imponerse esas relaciones. Es decir, podía una persona imponerle a otra el ejercicio de su sexualidad. La ministra Dato en las épocas anteriores, no recuerdo si viene de la octava, y la ministra Sánchez Cordero cambia la perspectiva a partir de un concepto, como les decía, matrimonio con una finalidad tiene ciertas consecuencias, matrimonio con otra finalidad tiene otras consecuencias. Sexualidad ejercida dentro del matrimonio con una sexualidad tiene unas consecuencias. Matrimonio, ejercicio de la sexualidad dentro del matrimonio sin sanción penal tiene otras consecuencias. Entonces, eso es la cuestión que yo quería plantear. Ahora, me parece que tratándose de un curso para docentes en Chiapas, nosotros sabemos que en la realidad indígena de Chiapas, muchas mujeres siguen siendo violadas por los esposos borrachos, en los altos principalmente, y que esto es para considerar por abogados, por antropólogos, y ellas pues están no solo lejos de conocer qué ha dicho la Corte, y siquiera saber que están en presencia de un delito. Por eso es tan importante algo que dijo Ceci y que voy a retomar para volverle a dar la palabra. No, pensamos siempre en nuestras realidades geográficas. Yo como chiapaneca normalmente traigo el referente de Chiapas. Ceci, que ha estado en Campeche, Quintana Roo, Yucatán, pues es una pensadora de la península. Pero justo en lo que ella decía, yo en realidad, después de leer cómo estuvo el Congreso Feminista, yo le quito méritos a Salvador Alvarado. ¿Por qué? Porque Salvador Alvarado había sido un general al que mandó Carranza a gobernar Yucatán en la parte todavía previa a la Constitución del 17. Pero ¿quién era la mujer más cercana a Carranza? Pues Hermila Galindo. ¿Conocía también a Salvador Alvarado? Sí. ¿Quién le dio la idea a Salvador Alvarado y con qué discurso? Pues es Hermila. ¿Quién estuvo atrás de la Ley de Relaciones Familiares de Carranza? Pues es Hermila, porque ella traía una perspectiva de género, porque hoy ya podemos saber en las biografías de Hermila Galindo a quiénes leía, con quiénes se carteaba, qué preocupaciones tenía. Entonces tienes a una mujer incidiendo en cambios en políticas públicas a nivel estatal, a partir de las repercusiones del Congreso Feminista de Yucatán, pero a nivel nacional con la Ley de Relaciones Familiares. Entonces sí hay que poner esto muy marcado, porque hasta hoy el matrimonio entre personas del mismo sexo, la regulación de la despenalización del aborto, ustedes saben que no está unificado en la República, aunque haya ya habido un pronunciamiento de la Corte sobre inconstitucionalidad de los códigos penales, porque seguimos teniendo distintas realidades en el norte, centro y el sur del país. Entonces sí es muy relevante lo que dijo Ceci de ubicarnos también geográficamente donde estamos. Siguiente tema, Ceci, por favor. Muy bien, vamos a ir cerrando. Y voy a retomar justo lo que está diciendo Leti ahorita, porque todos esos cambios de los que están hablando eran impensables si las mujeres no estábamos ahí en la toma de decisiones. Eran impensables. O sea, el club de Toby era que decía lo que había que hacer y cómo había que hacerlo, y nosotras calladitas obedientes. Por eso los grandes movimientos empezaron en muchos
en muchos países para obtener el derecho al voto y a ser votadas. En México comenzaron en 1821, tan pronto terminó la independencia, las mujeres zacatecanas exigieron el derecho a la ciudadanía. Ellas decían, hemos dado por la patria todo y más. Y como ven en esta lámina, se han encontrado ya algunas manifestaciones en distintos años, y quizá la más relevante, o de la que tenemos noticia pronta, es en 1911, acababa de arrancar la Revolución Mexicana, donde en el periódico más conservador de la época habla de 400 mujeres que se manifestaron gallardamente. A mí la palabra me encanta, porque esto significa que no fueron a pedirlo por favor, ¿no? Sino que realmente traían como enjundia para pedir el derecho al voto. Pero es esta Hermila Galindo de la que les habla Leti, en efecto tuvo una influencia fundamental en Lázaro Cárdenas, en el Congreso, en los dos congresos feministas yucatecos. Es ella quien en 1916 va a acudir o va a encabezar una manifestación, pero ella redacta la petición a la Cámara de Diputados, al Congreso Constituyente, ya que estábamos por reformular el contrato social después o en medio de esta revolución armada que llamamos Revolución Mexicana, pues bueno, aprovechemos pues para que las mujeres también podamos votar. No lo logra, obviamente no lo logra, lo logramos mucho después. Pero para tener una muestra del ambiente que se vivía allá adentro, les traigo la preocupación del diputado Félix Palavicini, porque claro, la norma sobre el voto queda así como en genérico. No nos han dicho y todavía no nos dicen que cuando dicen todos nos sintamos incluidas, ¿no? Que cuando dices buenos días a todos, o sea, debemos sentirnos incluidas. Pues si nos lo dicen ahora, imagínense entonces. Y entonces, claro, Félix Palavicini pescó al vuelo lo que también Hermila Galindo estaba pensando y les preguntó, oigan, aclaremos ahí, porque si no, ¿qué tal que se organizan y estamos en peligro de que voten? Pues sí, rápidamente Hermila Galindo ya lo tenía en la mente y es la primera mujer que se postula en 1917 como candidata a diputada federal por el 5º Distrito Electoral, y gracias a las investigaciones de Leti Bonifaz, hoy sé que no fue una leyenda urbana, pensábamos siempre que había sido una leyenda urbana. Ella encuentra documentos que muestran que no fue una leyenda urbana, que sí se postuló y que sí votaron por ella, varias personas. Desde luego no valió porque las mujeres no teníamos ese derecho. En Yucatán, eso explica también los congresos feministas y la presencia de Hermila Galindo y de Elvia Carrillo Puerto, entre otras, explica por qué en Yucatán es el primer lugar, la primera entidad del país en la que se legisla el derecho al voto de las mujeres. Sigue San Luis Potosí, pero hasta lo que sé y lo que he encontrado, más tardaron en redactarlo que en tirarlo a la basura. Y Chiapas, en 1925, es la única entidad en la que continuó todo el tiempo. En Chiapas es el único estado en el que el derecho al voto de las mujeres se promulga en la década de 1920 y continúa todo el tiempo, mucho antes, décadas antes de que fuera federal. Sin embargo, es en Yucatán en donde se eligen a las primeras diputadas locales, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche, Raquel Cid, que no llegan a tomar posesión porque derrocan a Felipe Carrillo Puerto, eran tiempos revueltos, estábamos en proceso posrevolucionario. La que sí llega, toma posesión y culmina el cargo en Yucatán es Rosa Torres. Y traigo solamente unos ejemplos de la década de los 30, donde el movimiento adquiere una presencia muy fuerte, 800 agrupaciones, 50,000 integrantes. Solo quiero recordar que era la época del telégrafo.
¿no? O sea, no había internet, no había WhatsApp, y ahí estaban protestando, exigiendo el derecho al voto, mítines, plantones, manifestaciones en el Zócalo, se plantaron en huelga de hambre en la casa de Lázaro Cárdenas, amenazaron con quemar Palacio Nacional. Al final, Lázaro Cárdenas decide enviar la iniciativa a la Cámara de Diputados, corre todo el camino legal, lo aprueban los estados necesarios, no porque fueran muy liberales, he de agregar, o sea, eran los tiempos en los que uno no le decía que no al presidente, ¿no? Pero ya una vez que llegó a sus manos, no lo publicó en el Diario Oficial de la Federación y la gran oportunidad de tener el voto tuvo que esperar muchas décadas más. Esas otras 2 décadas nos las pasamos, se pasaron las sufragistas, aquí traigo otro puñadito, en algunas manifestaciones en los 40 y sobre todo en el cabildeo nacional e internacional. Particularmente en el internacional va a estar Amalia Castillo, que participó directamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos junto con estas mujeres y algunas otras que estoy descubriendo. La historia todavía la estamos desenterrando para conocerla. Pero este grupo de mujeres y algunas otras fueron las que trabajaron, todas son sufragistas, o la inmensa mayoría en sus propios países fueron sufragistas o trabajaron por derechos de las mujeres o trabajaron directamente ya contra la violencia hacia las mujeres. Estas mujeres son las responsables de lo que yo creo que es nuestra primera acta de nacimiento como humanas. Porque ellas logran que tras la guerra, la Segunda Guerra Mundial, esto no se llamara Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y sabían muy bien lo que había pasado en Francia en el siglo XVIII. Ellas logran el cabildeo suficiente para que se llame Declaración Universal de los Derechos Humanos y para que ahí se establezca que está prohibido discriminar por sexo, por raza, por etnia, pero también por sexo. Aquí, en mi opinión, las mujeres nacen como humanas y al lograr el derecho al voto en 1953, las mexicanas empezamos a escalar en cargos de toma de decisión y en efecto las sufragistas no se equivocaron. Una vez que empezamos a tomar el poder, empezamos a cambiar las leyes para deslegalizar la opresión en la que se nos había colocado. Yo hasta aquí me quedo y le dejo Ceci, la voz. te regresas en la imagen anterior, quiero comentar algo. ¿En la anterior? ¿Anterior? No pusiste el nombre en la que sigue. De Margarita. La del cartel, sí, que es Margarita Robles de Mendoza, pero no solo era eso lo que quería decir. Vamos a la siguiente. Que te falta colocar a la chiapaneca Florinda Lazos León. Okay, porque toma nota. Florinda Lazos León es diputada por Chiapas en el 26. Y algo que quiero precisar. La primera mujer que se postula sí es Ermila Galindo, por esta interpretación que Ceci lo dijo, pero yo lo repito. Porque Pallavicini y ella consideraron que si decía que era derechos de los mexicanos, estaban incluidas también las mujeres, las mexicanas, y por lo tanto no había que poner expresamente que las mujeres teníamos derecho al voto. Ermila compite y pierde en su distrito porque le ofrecieron un distrito donde iba a ganar y ella dice, no, yo voy por el distrito. Entonces, Ermila pierde. Y más adelante, ya que Ermila había hecho su participación, y que Florinda Lazos León en Chiapas había sido diputada y que Elvia Carrillo Puerto había sido diputada en Yucatán, viene la interpretación de que en México estaba prohibido porque solo los hombres votaban, pero fue una interpretación dada desde la Secretaría de Gobernación. Entonces, la segunda etapa donde ya estás poniendo a estas mujeres es cuando ya viene la lucha con Lázaro Cárdenas. ¿Por qué esa época?
porque era cuando en España se estaba discutiendo y en la mayor parte del mundo. México llegó tarde al 53, cuando estaba lista, México estaba listo en los años 30 y el voto se pasó a los 50. Y hay que recordar que antes se dio el voto a nivel municipal y que lo que dijo en su momento Miguel Alemán fue: hay que ir probando poco a poco que las mujeres pueden. A ningún hombre nunca se le cuestionó si podía o no podía, pero las mujeres teníamos que demostrar primero a nivel municipal que éramos capaces para ir ampliando la figura. La siguiente lámina, por favor. Esta que colocaste es muy relevante porque todo el mérito del cambio del nombre de derechos del hombre a derechos humanos se lo lleva quien tiene allí la declaración, que es doña Eleonora Roosevelt, esposa del presidente Roosevelt. Pero el trabajo, aquí pusiste a las mujeres, está Hansa Menta de la India, pero están pegaditas Berta Luz de Brasil, Minerva Bernardino de Dominicana, la China, y está Amalia Castillo Ledón de México. Y Amalia Castillo Ledón, Minerva Bernardino y Berta Lutz son tres mujeres de América Latina que influyen en este cambio y que tienen una presencia importantísima, pero si se buscan los libros, salvo libros especializados, la señora Roosevelt se llevó todas las palmas. Pero ahí están Minerva Bernardino de Dominicana, Berta Luz de Brasil y doña Amalia Castillo Ledón de México. Esto es muy importante porque es la historia de los derechos humanos y lo que Ceci va seguramente a decir ya en el momento del cierre, aunque se nos está casi, todavía va a dar tiempo, es lo que siguió después. Pero le dejamos a Jorge la parte que traía preparada jurídica de este derecho al voto. Por favor. Gracias. Solamente si me hace favor, Paula, de pasar el diario oficial, a ver si se ve con claridad. De esto que estaban hablando Ceci y Leti, para que ustedes lo vean con toda claridad, el decreto que modificó la Constitución del que estaba hablando Leti en este preciso momento, dice algo muy gracioso porque pues gramaticalmente no hay concordancia y pues a partir de eso se suscita un problema de interpretación que lleva a no otorgar el voto femenino desde 1917. El texto literal de la Constitución dice: son ciudadanos, con O, ciudadanos de la República, los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, ¿no?, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años o 21 si no lo son, siendo casados, o 21 si no lo son, y 2, tener un modo honesto de vivir. No sé si se ve con claridad el texto, pero si no, podemos compartirles el diario oficial de esa fecha. ¿A qué voy? A que justo cierro con esto. Como les decía al inicio, el lenguaje es performativo. Y decía, son ciudadanos de la República, varones y mujeres. Y entonces decía en la interpretación ridícula que no había una diferencia entre poner o no poner ciudadanos si ya decía varones y mujeres. Y pues a partir de esto justo es que, si puede hacerla más grande, Pau, por favor, ahí, si se puede el texto, ahí está con toda claridad. Dice, son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Y quiero cerrar con la última de las láminas que traigo, que tiene que ver con el tema de nacionalidad. El artículo 32 constitucional se reformó, el 30, perdón, se reformó para que las personas que no hayan nacido en territorio nacional, pero que tengan padres mexicanos, conserven la nacionalidad. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas mujeres que tienen a sus hijos fuera de México no podían transmitirles la nacionalidad, pero los hombres sí, con una más de las casualidades o de estas rarezas que pasan. Yo quería terminar este ejercicio después de explicar que no se podía transmitir la nacionalidad
más que por vía paterna, terminar este ejercicio con la lámina que tenemos del artículo 32 de la Constitución, para ponerles el mismo ejemplo que estaba poniendo Leti y Ceci desde 1917, a ver si se pudiera hacer un poco más grande, ojalá se vea, pero bueno, lo voy a quitar, y en lugar de que diga mexicanos, le vamos a poner mujeres. La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a las mujeres que poseen otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos de doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones es el de la derecha, para los cuales por disposición de la presente, el segundo cuadrito, para los cuales por disposición de la presente Constitución se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra calidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen la ley y el Congreso. En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el ejército. Para pertenecer al activo del ejército en tiempo de paz, a la Fuerza Aérea en todo momento y al de la Armada o Fuerza Aérea, se requiere ser mexicano por nacimiento. Cambien todas estas frases y póngale, se requiere ser hombre. Así se construye la neutralidad, la supuesta neutralidad del derecho. Si no se distingue el género en la ley, desde la ley, si no se establecen condiciones de distinción entre géneros desde la ley no se puede considerar neutral jamás. Y ahí voy al cierre. En el final tengo esta frase que dice que el reconocimiento y la garantía de los derechos de las mujeres no se reduce a hablar de la participación política, porque también abarca un espectro más amplio. Los derechos de las mujeres, indistintamente del ámbito de que se traten, público, privado, social, son de interés general, ya que en diversas instituciones jurídicas aún se conservan estereotipos de género que reducen la desigualdad. Precisamente el estereotipar, el no distinguir, el utilizar lenguaje que se supone neutro, lleva a muchas cosas y a muchas consecuencias. Finalmente, decirles que además del tema de la participación política, el tema de la paridad en la conformación de los órganos es un paso que se tiene que seguir, en el que se tiene que seguir avanzando. La paridad nos va a llevar a que un día nosotros seamos menos que las mujeres en los órganos de gobierno. En la Cámara de Diputados y Senadores, paridad. En la Suprema Corte de Justicia, paridad. En las Secretarías de Estado, paridad. Si un día, como pasó, por ejemplo, en las guarderías del IMSS, las guarderías del IMSS eran una de estas acciones afirmativas que se establecieron en favor de las mujeres, pero llegó el día en que un hombre tuvo que pedir que le permitieran ingresar a su hijo a la guardería del IMSS. Entonces, con esto cierro para decirles que algún día nos pasará, espero, lo que nos pasó a los hombres con el tema de las guarderías, en muchos otros temas en los que han sido discriminadas las mujeres y nosotros hemos sacado ventaja. Con esto cierro la participación, agradeciendo mucho la posibilidad de intervenir en esta clase a Ceci Lavalle y a Leti Bonifaz. Muchas gracias. Muy bien, pues yo aprovecharé los 2 minutos que quedan nada más para decirles que el objetivo de este curso es que vayamos viendo con ejemplos y más ejemplos cómo ha estado el tema de la discriminación, para que no se piense que es algo que inventamos. Hay libros que te documentan los 500 años o ya ni sé cuántos son de misoginia, y cómo en esta clase en particular el derecho fue el protagonista. Pero en la próxima clase vamos a hablar de filosofía, la siguiente de historia, y así nos vamos a ir sucesivamente. Nosotros esperaríamos que hubiera más asistencia. Coméntenles a los que no estuvieron que vale la pena escuchar. Traemos no solo muchos datos, mucha información. La idea es que les despertemos la curiosidad para que ustedes sigan buscando más adelante. Es mucho lo que hay, es mucho lo que no se sabe, es mucho lo que ha estado escondido y el objetivo fundamental de este curso de inducción es que vayamos teniendo una idea muy clara por qué nos beneficia
construir una sociedad de iguales. Porque hasta ahora hemos estado sobre bases de desigualdad con consecuencias muy graves. Una sociedad igualitaria tiene necesariamente que ser un mejor sistema de organización que una basada en la dominación de un sexo sobre el otro. Le dejo hasta aquí. Corran la voz, díganles a todas y a todos sus compañeros que esto se va a ir poniendo muy bueno. Ceci va a volver a participar más adelante, yo voy a estar con ustedes también, y lo más importante es que resulte muy útil y que les guste y que casi lo hagamos contando muchas historias. Si quieren escuchar más historias, nos vemos el próximo martes, el próximo jueves, alguien ya va a tomar si algún comentario o pregunta se nos fue del chat para contestar, pero les agradezco muchísimo su atención y gracias a nuestros ponentes de hoy. Y gracias, Liliana. Muchas gracias. Entonces, algunas preguntas, algunos comentarios básicos, Nash, para ya cerrar. Sí, bueno, había una pregunta porque están ahorita con muchos mensajes en el chat, pero preguntan si la sesión de Zoom va a ser la misma para todas las sesiones, o sea, la liga de Zoom va a ser la misma para todas las sesiones, para que la guarden. Sí. Okay. Sí. Sí. Eso. Bueno. Y cualquier cosa la recuperamos porque seguimos siendo los mismos para la sesión del jueves. Por favor. Muchas gracias. Buenas Un saludo tardes. a todas y a todos.